Hola chicos, ¿cómo están? Hola maestra, muy bien. Hola maestra, buenas tardes. Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Muy bien, creo que ya están todos. Vamos a dar paso al siguiente subtema de la unidad. Ya analizamos el origen y todo lo relacionado a las rocas y cómo se componen. Y ahorita vamos a enfocarnos ya un poquito más en el tema del, debe ser aquí, en el tema, pero de los minerales, ¿no? Recordemos que las rocas al final pueden tener infinidad de minerales contenidos, pero entonces, ¿cómo definimos a los minerales como tal? ¿Alguien que me pueda decir cómo se define un mineral? Que es un compuesto inorgánico con estructura cristalina y composición química preestablecida. Sí, tiene varios puntos, ¿no? Como mencionan. Una de las cosas que tienen que pensar siempre cuando se habla de que algo cristalino es orden. Estamos hablando de algo que tiene tanto una composición definida como un orden dentro de sus moléculas o bien de sus átomos que lo definen y eso es lo que les da las características. Esto es muy importante porque ustedes no solamente lo van a ver en minerales, en mineralogía y obtención de materiales, ¿no? Conforme vayan avanzando en las otras materias, tanto para metales y sobre todo para aceros y cerámicos, polímeros, van a ver que la composición química, pero también el efecto que tiene el ordenamiento atómico es lo que les da las diferentes propiedades y por lo tanto las aplicaciones que van a tener. ¿Cuándo empezaron a reconocer? Hablemos ya de miles de años, a los cristales o cómo es que había esta concepción, ¿no? Normalmente si van, como decía Alexis, van a un tianguis donde venden gemas y donde venden por lo general cuarzos y muchos de ese tipo de cristales, pues se van a encontrar con formas muy bonitas, ¿no? Bien definidas, con caras, con aristas, van a observar que tienen... Sí, dime, Jennifer. Lo que pasa que mi compañera Vivi dice que sí le escucha, pero que aparece como si aún no la aceptara. O sea, creo Sí, que no ahorita... puede ver la pantalla. Ah, ok, pero sí está dentro de la... No la veo, se salió. Es que estuvo intentando entrar y la aceptaba y se volvió a salir. ¿Le comentas que intente de nuevo, por favor? Sí. Como les comentaba, el encanto o la fascinación por todo esto. ¿Sí? Dime, Jenny. A ver, ahí vienen. La estoy aceptando, pero se vuelve a salir. En cuanto la acepto, se sale. ¿O le podrías mandar, por favor, el link de la reunión? A ver si con eso. Sí, maestra, gracias. Gracias. Porque sí la acepto, pero en cuanto la acepto ya no me aparece en la lista. Entonces, a ver. Dame un segundo. No, no me aparece. Regresando un poco al tema que veíamos, ¿cómo empezó la fascinación? Pues son normalmente minerales que llaman la atención, ¿no? A la vista, porque tienen una forma definida, muchos tienen colores muy bonitos, tienen una constitución característica, ¿no? ¿A qué se parecen muchos de los cristales que ven en este slide? ¿Qué les recuerdan? ¿Alguien ha visto por ejemplo? ¿Diamantes? Diamantes, sí. Hay algunas, incluso en algunas civilizaciones tienen formaciones de rocas que asemejan a los cristales, ¿no? O sea, el hombre cuando lo observó decía, bueno, ¿y de dónde sale esto? O sea, es muy diferente a lo que normalmente se ven, porque
si observamos las rocas pues puede ser una formación muy heterogénea, ¿no? No hay un ordenamiento, parecieran a veces muy caóticos, aunque sean bonitos, a diferencia de los cristales, que esos sí no tienen una forma definida. Chicos, estoy grabando la charla porque estoy tratando de agregar a Viviana, pero en cuanto la acepto se me sale y no la veo en la lista. Para que si tiene problemas para ingresar, bueno, voy a compartir la grabación de esta clase para que no se preocupe. Entonces siempre hemos estado en contacto con ellos, ¿no? ¿Cuál fue lo primero que se le relacionó? Si recuerdan, hace un tiempo les decía que la gente, de hecho, cristal viene de la palabra frío, o hielo, porque creían que los cristales de cuarzo, que son los más comunes y los que fácilmente se encuentran, era resultado de un congelamiento, ¿no? Que ocurría. Y eso relacionado más a lo que veíamos en cuanto a fenómenos físicos, ¿no? Pero no lo relacionaban a que tuviera una composición, un ordenamiento, así como lo definimos ahora, ¿no? Para ellos era, bueno, se ven como si fuera hielo y pues probablemente es hielo, ¿no? Nada más que está a temperaturas muy bajas. Y así se quedaron con esa idea hasta que alrededor, poquito después de la Edad Media, cuando viene ya todo el tema de las revoluciones industriales, bueno, principalmente la primera, viene ahí un cambio también de pensamiento para muchos de los, tanto en la parte de ciencias, ¿no? En todo, la ilustración que le llaman, y ya fue cuando empezaron a identificarlos y a preguntarse, bueno, se ven muy bonitos, están muy padres para los anillos, para las cadenitas, pero ¿de dónde vienen o cómo los puedo aprovechar mejor a partir de lo que yo pueda conocer de ellos, ¿no? Entonces ahí vienen, ahorita vamos a platicar de varias personas que se dedicaron a analizarlos para poderlos entender. ¿Qué pasaba antes de que alguien se preguntara cómo es que estaban formados? Los primeros que utilizaron algo parecido a los cristales eran los griegos y los romanos, pero ellos no utilizaban el vidrio que se utiliza actualmente en las ventanas o en algunas puertas, en los vitrales que vemos en las iglesias. Ellos usaban roca caliza o pizarras que tienen que se ven a simple vista como un vidrio, ¿no? Sin embargo, estos son cristales. Hasta que no se inventó la tecnología para producir el vidrio, fue que ya se empezaron a colocar. Entonces utilizaban el cristal que le llamaban Hispania, que antes Hispania era todo lo de la península ibérica. Lo que utilizaban era yeso, ¿no? O sea, todo lo que ponían para protegerse, sobre todo en las ventanas y que veían como, incluso como de decoración, pues eran muchos cristales que son translúcidos y que se podían colocar. Y esos fueron de los primeros usos de los cristales, pero como de forma, como de arreglo, ¿no? Como algo ornamental. ¿Por qué utilizaban esto? Porque a pesar de que no los procesaban y no les daban un acabado, como a simple vista eran translúcidos, algunos transparentes, y tenían formas, si ven en su colección de minerales, no, yo no la tengo aquí a la mano, pero si ven, hay algunas, por ejemplo, recuerdan las pizarras o a las micas, pues son muy delgaditas, ¿no? ¿Qué hacían ellos? Tomaban fragmentos de lo que veían y eso lo utilizaban para protegerse. Pero, bueno, pasando un poco más adelante, ya no, de los cristales, si ya los queremos definir con nombre y apellido, pues como les decía, cristal siempre viene de materia ordenada. Es ahí la principal diferencia con los vidrios, que no tienen una estructura. Ustedes pueden partir del compuesto que se forma, en este caso la pirita, que es un sulfuro de hierro, y todo lo que los átomos, tanto del hierro como del azufre, se contienen en una determinada celda unidad o celda unitaria. ¿Qué es lo que pasa con todos los materiales que ustedes van a analizar? Y les repito, no es solamente minerales, que es de lo que estamos hablando ahorita, eso lo van a ver en los metales, en los cerámicos, en los polímeros. Todo se reproduce millones y millones de veces hasta formar esa misma celda unitaria, pero la van a encontrar en una proporción increíblemente grande, ¿no? Por ejemplo, les decía, esta es la imagen de cómo se va formando la pirita.
Y la única diferencia es que si ahí ven un cristal de 1 centímetro, bueno, ese creo que este número no lo puedo describir, pero imagínense el tamaño de celdillas que componen a todo el material, o en este caso llamémosle a todo el mineral, ¿no? Entonces, esto nos da muchas ventajas, porque quiere decir que si conocemos bien esa celda y sabemos la densidad que tiene, cómo es su empaquetamiento, o cómo son las propiedades a partir de esa celda unidad, pues es fácil analizar y considerar que todo, el número de millones de veces que se repite en el mineral, se va a comportar de la misma manera. Principalmente en las propiedades, y sí puede llegar a cambiar, pero eso ya depende de la forma en la que se ordenan los átomos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? No, maestra. No, maestra. Algo que también caracteriza a los cristales es la periodicidad. ¿Qué es algo periódico? ¿A qué les suena? No periódico del que leen. Algo como dicen, es que es algo que se repite. Ay, perdón. Exacto, sí. Exacto, que se repite. Que es lo que les comentaba de las celdas. Ustedes pueden analizar el tamaño de una celda, supongamos, si les doy un compuesto o incluso un elemento, cómo está organizado, y considerando que todo esto se va a repetir, podemos decir, en algún momento tenemos que tener las mismas propiedades en todo el mineral, o todo el material, o todo el metal, porque sabemos que va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Cuándo no ocurre eso? Bueno, ahí ya vienen otros fenómenos, otros procesos como tratamientos térmicos, incluso si se someten a esfuerzos, ahí ya puede haber un cambio. Pero mientras ustedes tengan bien caracterizado las celdas y sobre todo la composición química del mineral que ustedes están sometiendo a un análisis, pueden saber cómo se va a comportar. Y aquí viene una parte que ustedes van a complementar, por ejemplo, con técnicas de análisis. No sé ahí hasta qué métodos van. ¿Ya vieron difracción de rayos X en técnicas? No, todavía no. ¿En qué van? Estamos viendo Apenas, las especies. Jorge, dime. ¿Manda? Apenas vamos en los fundamentos de cómo se comportan los electrones cuando se les aplica una intensidad de corriente o de iluminación. Ok. Bueno, una de las cosas, cuando lleguen a difracción de rayos X, yo les voy a dar una breve introducción, pero eso lo van a ver más a detalle en técnicas. Es una de las técnicas que se utilizan para analizar, porque yo les estoy diciendo, bueno, los minerales son muy fáciles de predecir, o sea, es como, yo ya sé que se comporta una celdilla de esta forma y así me lo voy a encontrar. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un compuesto o tenemos ese mineral pero bajo otras condiciones? Podemos tener incluso polimorfismo o isomorfismo, que ya involucra ahí un mineral que puede tener una misma composición química, pero si los átomos están ordenados de otra forma, les pueden dar características completamente diferentes. Entonces, los minerales de alguna manera se consideran nobles en el aspecto que las técnicas que se utilizan, muchas las vamos a ver mañana en la práctica, de ojo, de sabor, de estarlos machacando, de comparar uno con otro para ver cuál es más duro, pero no son técnicas, muchas de las que utilizan los geólogos no son tan especializadas como a lo mejor difracción de rayos X. ¿Por qué? Porque en difracción ya vemos pueden ser combinación de varios minerales, ¿no? Ya pueden estar a lo mejor analizando una roca, pero esa es la más precisa para poder conocer cómo se comportan y sobre todo ver las celdillas. Se supone que los cristales, hablamos de que siempre se manejan bajo la propiedad de homogeneidad. Si sabemos la composición química y conocemos la celda y de cuántos átomos está compuesta, vamos a considerar que entonces todo nuestro bulk o toda la masa del material que tenemos o del mineral se va a comportar igual. Pero ojo, hay una propiedad, sobre todo de los metales, denominada anisotropía, que te dice, bueno, sí, tú ya, Monse, conoces muy bien cómo se comporta el hierro, pero ¿qué pasa si lo deformas en una dirección completamente diferente a la que normalmente se puede hacer como un ensayo de tensión, por ejemplo? ¿Cómo van en comportamiento mecánico los materiales? ¿En qué van?
¿En qué tema? Estamos viendo deformación elástica, el módulo de Young. Hay otro... Deme un segundo, déjenme. Bueno, Deformación cortante. ajá, bueno, van a ver en algún momento también anisotropía, porque esa es una de las propiedades que más se utilizan cuando hay un proceso mucho más adelante que se llama laminado. ¿A qué le suena el laminado? Laminar. Como poner un material en láminas. Exacto, sí. Suena bastante obvio, pero así lo es. Laminar es un proceso al que se someten muchos materiales, principalmente el acero, en el cual ustedes pueden tomar un planchón que está así de espesor y dejarlo en una lámina como la de una hoja de papel, ¿no? O sea, bajar el tamaño tomando en cuenta las propiedades que tengan. ¿Qué tienen que hacer en ese caso? Calentar el material. Es como imagínense como si agarran plastilina. Si ustedes al principio la quieren hacer unos dinosaurios, hacerle una forma, pues no van a poder, y menos ahorita que está haciendo un poquito de frío, ¿no? Pero ¿qué pasa si esa plastilina se queda un ratito afuera? Y le pega el sol, se le sube la temperatura y eso les ayuda a que se deformen fácilmente. Con el acero es exactamente lo mismo. El acero necesitan, o cualquier otro metal también, necesitan calentarlo para que lo puedan deformar. Entonces, ya en laminación lo que se hace es que se coloca se le llaman planchones, por ponerles un ejemplo, que son, bueno, ustedes no los han visto porque no han ido a Mital probablemente, pero son unas cosas como de 20 toneladas larguísimas, como unas placas enormes, que se deforman con rodillos, pero la gente que hace ese proceso en Mital o en Monterrey o en cualquier otra planta, sabe que el acero ya lo conoce su densidad, conoce su estructura cristalina y dicen, bueno, entonces va a ser muy fácil que yo lo deforme. Pero ahí viene el reto. La anisotropía es una propiedad en la cual pueden presentarse que te dé una estructura completamente diferente o propiedades completamente diferentes si lo deformas de otra forma que no sea la que normalmente se hace, ¿no? Que es pasar un rodillo encima del material y empezarlo a deformar. Puede ser un problema, sí, porque si ya tú sabes cómo hacer el proceso y de repente obtienes propiedades mecánicas, como mencionaba en el módulo de Young, o el esfuerzo de excedencia completamente diferentes, bueno, ahí ya tienes problemas, ¿no? Pero es una de las propiedades que también se pueden presentar en los materiales. Que la forma en la que se haga la deformación no favorezca o favorezca que puedas modificar el material, y entonces vas a tener problemas porque probablemente se pueda poner después mucho más duro de lo que tú esperabas, ¿no? Esa fue la razón por la cual no le di clases ayer, precisamente porque hay en una planta en Puebla tienen problemas porque no pueden, un alambrán no lo pueden trefilar, y entonces nos llamaron a Caltech para ver ese tema. Precisamente, uniendo una cosa con otra, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿O los revolví más? Porque van a investigar qué es la anisotropía. Anótenle ahí, en la tarea para mañana. ¿Qué es qué? Anisotropía, la que está aquí en el slide, en el 7. Ah, ya. Sí. ¿Qué entienden como anisotropía y en qué metales se puede presentar? Mañana les voy a preguntar. Pero al final son cosas que definen a los cristales, ¿no? Homogéneos, tienen una celda unitaria, una celda unidad característica, tienen una morfología. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Cuando nos toque en la práctica machacar los minerales, ustedes van a ver que no todos se rompen de la misma manera. En algunos pueden ver como dodecaedros o pentagonocaedros, como el que se ven aquí, estos pequeñitos, de la pirita también, o pueden ver caras en las cuales tiene como un octaedro, ¿no? Está como menos complejo, o incluso pueden estar en una forma como el cubo que ven aquí. O sea, no todos los minerales tienen la misma morfología. Hay diferentes ordenamientos, eso lo vamos a ver en el subtema 3,
Porque también ahora sí que ahí sí puede ser capricho de Dios, ¿no? Porque dices, bueno, con la naturaleza y la formación que les dio, y por el tipo de elementos que tiene preferencia o a que forme cubos, o a que forme octaedros, o que forme pentagonodocaedros, ¿no? Eso ya es una característica típica de los cristales, y eso también nos ayuda a conocer cómo se pueden procesar mejor y cómo pueden incluso presentarse cosas como las que le comentaba, propiedades como la anisotropía, porque la forma en la que crecen, al final, aunque sean muy complejas o muy simples como un cubo, si lo notan, todas tienen tanto un plano como forman caras, forman planos y forman aristas. Entonces ahí sí es un poco más fácil después analizarlos, porque ya no se están topando con cosas redondeadas o cosas como sinuosas, sino que están viendo formas muy definidas, de las cuales sí hay fórmulas para determinar volúmenes o para determinar perímetros o diferentes características de longitud que nos ayudan que ayudan al análisis de cada uno de los minerales. Obviamente cuando el geólogo va y analiza, y como la doctora que hablaba la semana pasada y está ahí en los yacimientos, pues no ve esto, o sea, no van a estar analizándolos ahí con más que a lo mejor con lupa, pero la parte de ya conocer de qué están compuestos y cómo se comportan dependiendo de su ordenamiento atómico está más relacionado a la cristalografía, porque la cristalografía básicamente analiza todo lo relacionado a los minerales y a los cristales, y cómo cada uno de ellos tiene tanto diferentes composiciones, estructuras, morfologías, ¿no? Otra de las cosas que nos ayudan a que sea más fácil conocerlos o entenderlos es que todos tienen simetría. Si ustedes fueran y se hicieran así chiquititos como en las películas y entraran dentro de un cristal, van a observar lo mismo donde quiera que volteen, como las casas de los espejos, ¿no? Donde se hacen grandotes y chiquitos. Imagínense que entran y prácticamente ustedes van a ver espejos a cualquier dirección que volteen, y eso también ayuda porque quiere decir que si lo rotamos o tomamos como una celda, como la que se ve aquí en la fotografía, no importa la orientación en la que esté, encontraríamos exactamente lo mismo, las mismas distancias, y nos encontraríamos con la misma proporción de los elementos. Entonces, esto también hace que sea más fácil su análisis y que esto nos ayude a interpretarlo de mejor manera, ¿no? Esta es una de las propiedades también que tienen los cristales, la simetría. No varían si se mueven de uno al lado a otro, sino hay una periodicidad, como lo veíamos anteriormente. ¿Y cómo se forman? ¿Cómo es que el capricho de Dios hace que empiecen los cristales a ponerse y a superponerse unos sobre otros? Esto ustedes lo van a descubrir con un juego que está en esta liga. Se las voy a copiar en el chat para que ingresen. Y esa es la segunda tarea. Déjenme se los paso porque ahí está como presentación. Es más, si quieren entrar de una vez, lo checamos. Se los pongo en el chat. Ahí está. ¿Apareció como texto o como imagen? Como imagen, ¿verdad? En el chat. Sí, se ve como imagen. Sí, ahí va. Ahora sí. Y ahora péguenlo en su explorador. Si pueden y si están en la computadora. Desaparece esto, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, voy a ver qué tan buena soy con el Tetris. Ahí voy. Igual, conforme. Sí conocían el Tetris.
¿O es la primera vez que conocen este maravilloso juego? No, pues desde tiempos memorables se jugaba, maestra. Exactamente, si yo lo jugaba, no jueguen ustedes. Pero bueno, ahorita va relativamente lento. ¿Qué es lo que están viendo? Así exactamente como un simple juego de Tetris, es la formación de los cristales. Sí es más complejo, obviamente, en los aspectos de que este apilamiento de átomos, porque ahí podemos ver por los dos colores, son dos elementos diferentes, pero cada uno de ellos se va apilando. ¿Qué es lo que cambia conforme van? Lo voy a dejar ahí corriendo. ¿Qué es lo que cambia dependiendo del ordenamiento que tenga? La rugosidad, la energía. Si notan, ahorita van a ver cómo cambia la rugosidad. Este ya no lo cambié. Poner acá. ¿Subió o bajó la rugosidad? ¿Qué vieron? Subió. Subió ahí. Ya no. Está subiendo, ¿no? ¿Y la energía? Ya no me ocupo ahí. Bueno, ahí ya dejé un espacio. También sube, ¿no? ¿Manda? Sube La energía también ¿verdad? aumenta. Exacto. Otra de las tareas de hoy es que se van a poner a jugar y van a probar, porque hay varios niveles también. Si completan sin que haya un solo espacio, van a mostrarme el índice o la magnitud que obtienen de la rugosidad. Y para que ustedes me expliquen, porque ahí ya me equivoqué, pero para que ustedes me expliquen qué tiene que ver los espacios que hay aquí con la rugosidad que van a encontrar en los materiales. Ahí ya va en aumento, ¿no? ¿Por qué creen que sea? Voy a dejar así a lo loco, que formen muchos espacios. Ahí ya bajó. ¿Qué pasará? Si hay Maestra, muchos... ¿qué dijo que explica? La relación entre la rugosidad y los espacios que dejen. Si logran apilarlo todo sin que haya un solo espacio, que lo llenen hasta acá, me van a mandar guárdenlo como el pantallazo para que nos muestren qué rugosidad obtuvieron aquí. Ahí sigue aparecida, ¿no? Pero ahí lo pueden ir apilando. ¿Y nos da un punto extra maestra? Así es. Si lo completan. Estos son puntos extras para que no se aburran y se pongan a jugar Tetris. No, y ahí lo voy a dejar en pausa. Nunca pude completar el Tetris normal, siquiera. Maestra, ¿qué es la rugosidad así por definición? Está relacionada con las capas que se forman. ¿A qué te suena rugoso? Algo rugoso. Como corrugado, como una áspera. Exacto. Si es áspero o es liso, a eso se refiere también la rugosidad. Esa también tiene que ver con el ordenamiento atómico. Ojo, no, ¿por qué hay algunos minerales que se ven súper lisos y como unos cristales así bien bonitos como para ponerles en anillos, y hay otras en las cuales se observa una rugosidad muy antes decía muchas más, está muy sinuoso, está como muy tosco, muy áspero? Eso tiene que ver con los espacios vacíos. ¿Manda? Ya lo entendí. Por los espacios vacíos, como veíamos en el juego. Exacto. Esa es una de las cosas que tienen que ver, incluso cuando se empiezan a formar los minerales, porque hay una parte híjole, me regresó la primera, pero bueno, no llevamos mucho. Una de las cosas que los cristales al final, ¿de qué están compuestos? Los metales, los polímeros, los cerámicos, incluso los compuestos, todos son cristales porque están ordenados. Entonces, así como en el Tetris y está aquí en la imagen, se van juntando, pero
si en esa formación hay espacios entre uno y otro, eso cambia completamente la forma en la que se va a hacer la textura del material, pero también la forma en la que se va a comportar. Eso ustedes lo pueden modificar, así como a diestra y siniestra. Ustedes en unos años llegan por ejemplo, se dedican a los tratamientos térmicos y le dicen, yo quiero que tú me modifiques las propiedades y que me hagas un acero que normalmente es duro, que lo hagas completamente suave, por ejemplo, o viceversa, que es un acero muy suave y lo quieren ustedes convertir. Ustedes tienen la capacidad y los conocimientos para hacerlo. ¿Qué van a hacer? Van a reordenar sus átomos a través de calor. Van a pasarlos no a un estado líquido, pero ustedes conociendo a qué temperaturas pueden ustedes hacer este reordenamiento atómico, pueden controlar cómo van a hacer después, por ejemplo, una katana que normalmente se conoce como que es muy dura. Bueno, eso es porque se le hizo un tratamiento que ustedes también pueden hacer porque van a conocer cómo hacerlo. ¿Cómo naturalmente ocurre esto sin que haya intervención humana de formación de cristales o formación o crecimiento, por ejemplo, de los materiales? Hay un término que se le conoce como nucleación, que imagínense como una especie de caldo caliente. Empieza la formación de núcleos pequeños que después se van haciendo más grandes y más grandes hasta que se unen con otros núcleos, y entonces esos núcleos empiezan a solidificar y eso es lo que da lugar a los minerales. Y pasa exactamente con los aceros y con cualquier otro material. La nucleación es el proceso en el cual empieza la formación de un material y es ese ordenamiento, en el caso de los cristales en particular, pues ese ordenamiento depende de las condiciones en las que se realicen, ¿no? Si hay calor, si fue en intemperies, si hacía mucho frío, porque eso también acelera o retrasa los fenómenos. ¿Qué es lo que pasa con el Tetris? Si de repente ustedes se descuidan, pues ya se formó un espacio, ¿no? Entonces ya no va a ser la morfología si empiezan a formarse espacios entre cada uno de las moléculas o de los átomos que están, ¿no? Dime, Jennifer. ¿Cómo definió la nucleación el proceso en el que qué? El proceso en el cual una fase cristalina crece a partir de una solución. Gracias. Ese es ustedes lo van a ver en solidificación, por ejemplo, porque ahí explica cómo la forma en la cual se empiezan a formar esos cristales, o sea, cómo ocurre la nucleación y posteriormente el crecimiento de todos estos cristales y se empiezan a juntar, a solidificar, cambian las características de un metal, y en los cristales también cambian las características y así los pueden hacer o muy lisitos o muy rugosos, o lo vamos a ver también con texturas como muy planas, como muy definidas, o pueden ser texturas muy irregulares en la forma en la cual empieza la formación. Una nucleación heterogénea ocurre cuando, imagínense que aquí en el Tetris, pues aquí está haciendo mucho frío y aquí está cerca a lo mejor imagínense que está cerca del volcán, ¿no? Que está calientito, o lo que veíamos en el caso del metamorfismo, ¿no? Que puede encontrarse con una aureola de calor cerca de una cámara magmática. Entonces, lo que va a crecer de este lado no va a crecer va a crecer mucho más rápido que lo que está aquí, porque lo primero que solidifica, acuérdense siempre, es lo que está más frío. Cuando ustedes van a ver en muchos fenómenos metalúrgicos, todo lo que tiene contacto con superficies mucho más frías es lo primero que tiende a enfriarse. Y entonces la forma o los granos que se formen aquí o los cristales pueden ser diferentes a los que estén del otro extremo. O a lo mejor aquí está conviviendo todavía con magma o está con algún otro mineral que es muy reactivo. Entonces eso afecta y eso se le llama nucleación heterogénea, porque heterogéneo es que no es igual ni de un lado ni del otro. Pueden encontrarse diferentes tipos de cristales. Y la homogénea es cuando ustedes pueden controlarlo. Dicen, a mí no se me enfría a ningún lado diferente. Yo controlo la temperatura en los 6 lados y entonces ahí yo puedo encontrarme
con las características y yo sé que el cristal va a ser igualito aquí y va a ser igualito acá. Entonces, esas ya son las formas en las que se pueden controlar. ¿Por qué les cuento esto si ustedes me van a decir, bueno, es que la naturaleza que se encarga de eso, ¿no? O sea, ellos ahí la naturaleza lo controla y yo sé cómo se va a formar, porque también hay cristales sintéticos, los cuales ustedes pueden formar a partir de condiciones controladas y que ustedes pueden ya determinar cómo se va a ir formando y cómo va a ir ocurriendo esta nucleación. Y eso les ayuda bastante porque, bueno, así es como muchos materiales mucho más duros que el diamante, que tradicionalmente se considera como el más duro, pueden superarlo en el caso de esta propiedad como la dureza, ¿no? Entonces, eso es por eso los quiero poner a jugar Tetris, para que vean qué influencia tiene cuando tienen espacios que pueden influir, ¿no? Dime, Alexis. Maestra, yo hace un tiempo vi un documental acerca de las joyas y hablaba de que las joyas que valoran más las personas son aquellas joyas que cuando inciden luz, digamos que no se ven como impurezas por dentro de ellas, no se ve como opacidad. Y eso, ahora que estamos viendo este tema, me recuerda a eso. Me imagino que han de ser las impurezas que tienen por dentro algunas joyas, que no las hacen tan valiosas, y pues las que no tienen ese tipo de impurezas son las que son más valiosas. Sí, es que cuando ya te topas con otros minerales mezclados con otros minerales, ahí ya también reduces la pureza como tal del mismo, ¿no? O sea, al final también, si lo ves tú como en el perfil o con el chip de ingeniero en materiales, entre más tengas mezcla de todo, pues más difícil va a ser separarlo, si tú lo quieres en un momento, ¿no? Y lo mismo ocurre con las joyas, ¿no? Entre más puras son, pues más valor les dan. Porque también tienden a verse mucho más bonitas, ¿no? Algunas ya son, no la ves y dices, bueno, ya no tiene otra cosa nada más. Y refleja muy bien, ¿no? Entonces, sí, eso se lo van a topar donde quiera también. Las impurezas no son deseadas ni en los minerales, ni en los metales, ni cuando después van a hacer soldaduras en unos años. Todo eso es lo que incide mucho en las propiedades, porque también puede pasar eso. Si eso lo transportamos a un metal, y un metal puede llegar a tener impurezas o partículas contenidas de por ejemplo, un óxido, ahí es donde puede ocurrir una falla mecánica. ¿Qué es lo más común que pasa cuando hay un trueno en material, una varilla, incluso cuando hay los temblores y que se fracturan muchos de los edificios porque las varillas que se utilizaban no tienen, dicen, bueno, es que no es de buena calidad, así como de forma muy llana. En realidad a lo que se refieren es que ni son homogéneas en toda su composición química, puede ser una de esas, no son homogéneas en sus propiedades mecánicas y pueden tener, que es lo más común, muchas impurezas que generan que después fallen, ¿no? Entonces sí, no es algo indeseado, no es algo deseado, es algo indeseado cuando a ustedes les va a tocar procesar también posteriormente metales. Y bueno, precisamente les preguntaba de las propiedades, no son las mismas las propiedades mecánicas que ustedes analizan en el acero, porque pues en los aceros no les interesa mucho el color, la raya, a lo mejor el brillo, pero todas estas propiedades físicas de este lado, por ejemplo la dureza, la tenacidad, la fractura, sí tienen que ver mucho con la forma en la que ocurren. Y están aquí relacionadas unas con otras, ¿no? Porque aquí les hablo de forma cristalina. Esto lo vamos a ver en el siguiente subtema. Pero la forma cristalina, la estructura, el ordenamiento atómico incide en todo lo demás que ven aquí. Dureza, tenacidad, fractura, exfoliación, hábito. A lo mejor no tanto en la raya. La raya y el color sí dependen un poco más de la composición química, porque ahí sí ya, que si es rojo, pues tiene seguramente matita o tiene hierro, si tiende a ser verde, a lo mejor tiene cobre, entonces ahí sí ya depende más que nada de la composición química, ¿no? Pero todas estas están relacionadas con la forma cristalina o la estructura que se tiene al final. Y aquí les pongo un ejemplo, me voy a adelantar un poquito. A otras de las propiedades que vamos a revisar, gravedad específica, luminiscencia, el magnetismo. Si le pegan un imán
a la roca o al mineral incluso tiene atracción con los imanes, van a probarlas, así que no pasa nada, no se asusten. De la colección que compraron, pueden todas, si quieren, pueden probarlas. Si no quieren ustedes a su hermanito, no es cierto. Mejor pruébenlas ustedes, pero no les pasa absolutamente nada, ¿eh? Ninguna es radioactiva ni es tóxica, para que no se vayan a preocupar. Olor, ese es más hacia los sulfuros, ¿no? Todo lo que dicen que huele a huevo podrido, pues tiende a tener alto porcentaje de azufre. El tacto, que es como la primera propiedad o la primera forma en la que nosotros lo podemos analizar, que es muy, muy simple, pero también muy subjetiva, ese es el problema. Sabor, olor y tacto no son muy precisas porque ahí depende mucho de la sensibilidad de cada quien, ¿no? O sea, va a haber quien diga sabe horrible y quien diga no, pues no me sabe a nada. Entonces, estos no son también propiedades físicas de los minerales, pero no se les consideran como tal tan precisas, ¿no? Sin embargo, radioactividad y conductividad eléctrica sí, porque eso sí ya también está más enfocado en composición química y en estructura previa que tengan. ¿Cómo se puede comparar esto? Voy a adelantar un poquito. Por ejemplo, aquí vamos a ver todas estas, ¿no? Por ejemplo, la fractura. ¿Qué pasa cuando dejan su sneaker en el congelador? ¿Cuál de las dos sería? Imagínate. ¿Manda? De la derecha. De la derecha, ¿no? Cuesta trabajo morderlo. ¿Qué pasaría si rompieran el sneaker con un martillo? Está bueno como para una práctica de propiedades de los materiales. No, es chocolate. ¿Manda? Esa es la interacción. Eso es pecado. Depende si ya llegamos. Después se lo comen los pedacitos y ya. Exacto. Pero ahí fíjense qué pasa. Si ustedes lo rompen, vamos a hacer el experimento. Sí, definitivamente me gustó. Porque tiene final feliz. Lo rompen. ¿Cómo nos gusta hacernos sufrir? ¿Manda? ¿Cómo nos gusta hacernos sufrir? Lo rompen, van a ver varias cosas. Que se va a partir, si bien no en dos, van a tener dos pedazos muy grandes, ¿no? Va a costar, a lo mejor no tanto porque al final es un chocolate, no está tan duro, pero les va a costar trabajo a comparación de que estuviera recién salido de la tienda. ¿Qué les va a pasar? Se van a encontrar con pedacitos muy finos, como filosos, como los que ven aquí, alrededor de aquí del martillo, muy definidos, si lo ven, como capitas delgaditas, y que van a ver y que se van a hacer pequeñitos, ¿no? ¿Qué pasa si lo trituran, si lo martillean con uno que está a temperatura ambiente? No va a ser tan difícil, o sea, lo más probable es que se les hunda el martillo, pero ¿cómo se ven? ¿Qué diferencia hay en los pedacitos que se forman? Pues en el que está caliente solamente se aplasta y no se quiebra tanto como en el que está congelado. ¿Ambos pueden regresar a su forma original? No. No, obviamente no. Pero si notan, las virutas, y esto lo pueden mover a un proceso de fabricación, por ejemplo, las virutas que se forman son muy diferentes cuando un material es duro, porque está frío, o un material cuando puede estar a temperatura ambiente, supongamos como chocolate, pero lo deforman. Esto es un espejo de las fracturas frágiles y una fractura dúctil. La imagen que ven en su lado izquierdo es una fractura dúctil. ¿Cómo son estas fracturas? Se forman fibras. Entonces, cuando ustedes van a ver el material, lo van a ver como si tuvieran pedacitos alargados, como que todavía no se quiere desprender. Tratan de estar unidos lo más que se pueda. Y por el contrario, una fractura frágil, como la que ven del lado derecho, ocurre de tajo y corta. O sea, no van a ver partes con caras muy definidas, como les decía, algunos muy angulares, pero muy, muy definidas. No van a ver esas fibras, ustedes van a ver algo completamente plano.
Y eso es un reflejo de cuando, en el caso, por ejemplo, de los materiales, cuando son muy frágiles, cuando se rompen, es muy fácil romperlos para empezar, pero porque la fractura ocurre en una sola línea, y entonces ustedes no van a ver lo que se ve a comparación de una dúctil, ¿no? ¿Cómo lo manejan? Ahí depende mucho de los tratamientos térmicos. ¿Qué son los tratamientos térmicos? Ustedes calientan hasta una temperatura en la cual reordenan los átomos y pueden reordenar incluso la estructura cristalina, y después se enfrían. Si enfrían muy rápido, como en el caso del sneaker, que imagínense que están a temperatura ambiente, fueron a la tienda y se compraron 2. Si ese lo meten al refri y lo enfrían y después lo martillean, pues van a tener un chocolate muy duro, un chocolate muy frágil, porque siempre van juntas duro con fragilidad, y se va a romper así. Y en el caso de que no lo calienten, simplemente lo dejan afuera, dejan que se enfríe lento, entonces van a tener, perdón ahí por las fallas técnicas, van a tener un chocolate que va a estar fibroso, ¿no? Que va a ser dúctil. ¿Qué quieren ustedes? Depende de dónde lo van a tener. Si lo van a tener en un auto, si lo van a tener en un transbordador, si lo van a tener, no el chocolate, obviamente el material, si lo tienen en la puerta de su casa, ahí ya depende de ustedes, en lo que les pida el jefe y la aplicación, si van a querer algo dúctil o van a querer algo frágil, ¿no? Con los minerales ocurre lo mismo. Hay minerales que tienen fracturas. Voy a adelantar aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, tienen 2. Tienen fracturas como fibrosas, como les decía, como las que se ven ahí en el sneakers calientito, canchudas. En estas, por lo general, son minerales que se pueden considerar como dúctiles, porque quiere decir que sus moléculas están oponiéndose a separarse, entonces se tratan de estar juntas lo más que pueden, lo más, hasta que dicen, bueno, ya no aguanto, ya, me desprendo, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, las concoides o con exfoliación, ahí sí pueden ver cortes, que tú sí sabes exactamente dónde ocurrió la fractura, la puedes determinar, e incluso en el caso de exfoliación pueden formar octaedros, tetraedros, cubos, y ahí ya depende mucho también del tipo de material, pero se pueden romper en diferentes formas. ¿Quién descubrió esto? Aquí lo tengo. Fue este señor, hace alrededor de, pues casi como 300.700 y cacho. No me acuerdo bien la fecha, pero alrededor de 300 años, ¿no? Dicen que con él ocurrió algo parecido a lo que hizo, porque dicen que lo de, por ejemplo, de Newton de la manzana es un mito, ¿no? Bueno, dicen que lo que ocurrió con Howe fue algo, R.J. Howe fue algo parecido, que de repente estaba usando calcita, que si recuerdan era la que utilizaban, por ejemplo, en las ventanas, antes de que conocían el vidrio, en algunos lados utilizaban calcita, y entonces se cayó, y cuando se cayó, la que ven aquí, notó que se rompía de diferentes formas. De hecho, él no vio esto, obviamente, porque esto ya lo estamos viendo como de una escala subatómica, pero notó que se cortaba en partes como muy definidas y dijo, bueno, pues está raro, como yo no me imaginaría que ese mineral se ve bonito y todo, pero que se cortara tan bonito, ¿no? Y dicen que lo que hizo fue, y si la calcita se rompe así, pues, ¿cómo se romperá, no sé, la siderita? ¿O cómo se romperá la ágata? Y empezó a reunir diferentes minerales y todo lo rompía y los machacaba. Y cada que los machacaba, veía cómo se rompían, si se formaban octaedros, si se formaban cubitos, y todo lo empezó a registrar, ¿no? Y él fue de los primeros que empezó a describir términos como relacionados a la exfoliación o la forma en la que los cristales, los minerales y los cristales de los minerales se pueden fracturar. A mucha gente en aquel entonces no le gustaba porque decían que era como el machacador de los minerales o algo así, porque decían es que lo único que hacen en el laboratorio es agarrar y machacar, ¿no? Pero esto, así de simple, les sirvió para poder clasificarlos, identificarlos, porque aunque les hablaba al principio que hemos estado en contacto con los cristales desde el inicio de la evolución humana,
realmente el estudio como tal de qué están compuestos, por qué se ven así, por qué unos son de un color, por qué otros son transparentes, por qué otros son opacos, tiene como del 1700 para acá. Y él fue el que desarrolló, a partir de ahí empezó a identificar a los minerales de una forma más específica. Después viene otra persona que van a conocer que se llamaba Frederick Mohs, que de ahí viene precisamente la escala de Mohs, que hizo algo parecido, ¿no? Él era el capataz de una mina, y un señor muy rico lo contrató para que identificara todas sus gemas, porque tenía así su colección de joyas, ¿no? Y todos sus minerales de ahí, sobre todo minerales. Y a partir de la identificación fue como descubrió él la forma. De hecho aquí viene un poquito más atrás. Ah, no, ahora no pusimos, lo había puesto aquí. Mañana se los enseño, pero también es un señor así como el que se ve aquí. Hace mucho, mucho tiempo, él, ¿qué fue lo que hizo? Empezó a identificar cómo se rayaba uno contra otro. Lo tomaba minerales y decía, bueno, este sí rayó a este, sí penetró en este, entonces, bueno, es más duro. Y así se puso a comparar varios minerales hasta que hizo precisamente una escala universal, porque si se van a China y le preguntan a alguien por la escala de Mohs, pues le van a decir, sí, es esta, ¿no? O sea, tienes el talco como el más suave y el diamante como el más duro. Entonces, esta escala, que es puramente comparativa, no es, a lo mejor no podemos decir, no es científica porque sí es reconocida, mañana lo vamos a hacer en la práctica, pero esta escala es la forma más simple para poder comparar, comparativa, y si no tienen un microdurómetro ahí, pueden ustedes determinar qué tan duro es un mineral comparado con otro, ¿no? Entonces son de las cosas que se utilizan para identificar los minerales. Chicos, ¿hasta aquí alguna duda? No. Para mañana de la práctica. Les agregué unas cosas también, no sé si las vieron. No, profe, no he visto. La moneda y no me acuerdo qué más, Miss. Sí, les agregué, bueno, van a tener a la mano su colección, una lupa, pueden acercarse a un cuchillo, si tienen una navaja, no importa la marca, algo que sea punzocortante para poder rayar el material, una moneda, y ahí les puse un pedazo de roca más grande que las rocas de las colecciones para triturarlas. ¿A qué me refiero? Bueno, en el laboratorio lo hacemos con mortero. Ahí tomamos uno y lo que vamos a hacer es lo que hacía, que les mostraba aquí, ¿no? Howe, que tomaba el mineral y lo trituraba y veía cómo era la exfoliación o la forma en la que se generaba la rotura. Pero como no tenemos instrumentos ni equipo de laboratorio, lo que quiero es, no les puedo decir un molcajete, ¿no? Porque ahí también hay contaminación. Pero lo que quiero es algo que utilicen, si es una piedra más grande o un elemento, para poder triturar las rocas el día de mañana y poderlas observar en pedacitos. Entonces traten de hacerlo en un lugar donde no vayan a romper cosas, no estén en un espejo de cristal, y que tengan espacio como para maniobrar, ¿no? Porque si mañana toca clases cositas de mineralogía, entonces vamos a estar haciendo todo eso. Maestra. Sí. ¿Dónde compró esa colección que tiene en la foto? La mía tiene muy poquitas piedras. En una papelería. Una papelería. Ah, ok. Yo la de roca no la pude conseguir, maestra. Con que cualquiera de las dos que tengan, rocas o minerales, vamos a hacer las mismas, el mismo tipo de identificación. Me gustaría, lo ideal es que tuvieran las dos para que diéramos un repaso para lo del cómo se ven las extrusivas, las intrusivas, las sedimentarias orgánicas, las cálcicas y todo eso, pero si no pudieron conseguir las dos, mínimo al menos una, o sea, rocas y minerales, pero que tengan su colección para mañana. Y les digo, yo la verdad las conseguí, estuve checando creo que las venden en Mercado Libre también, pero bueno, es una opción, pero normalmente las tendrían que encontrar en papelerías.
¿Alguna otra duda, chicos? Maestra. Sí. Lo que pasa es que ya estaba revisando las presentaciones que ha subido, pero faltaba la del día 28 y 29 de septiembre. Entonces no sé si la podría subir, por favor. Creo que esas se las puse en el canal general. Checo. ¿En el canal general? Me parece que sí. Sí. Si no, ahorita lo reviso. Me dijeron 28 y 29, ¿verdad? Sí, por favor. Ok. Si la tengo en otro canal, se la subo en el de unidad 1. Okay. Muchas gracias, maestra. Maestra, ¿qué dijo que tenía de similitud, rugosidad y energía? Energía, bueno, ahí ya depende del... ahí no está relacionado con cómo lo generan. Eso es para la energía que se requiere para poder transformar el material. O sea, si es muy rugoso, normalmente la energía también incrementa. ¿Qué quiere decir? Que requieres mucho más esfuerzo para poderlo procesar posteriormente. A eso se refiere. Pero pruébenle las combinaciones. O sea, hagan un ejercicio en el que el primero, el ideal es que no tenga espacios el Tetris, ¿no? Para ver qué pasa. Pero hagan uno en el cual esté súper desordenado y ahí van a ver las diferencias. Se supone que rugosidad va con lo mismo que energía, ¿no? Entonces, prueben, yo les recomiendo que prueben, para que puedan determinar cuál es el efecto, pues prueben los dos. Prueben muy ordenado, moderadamente ordenado y el que sea un despapalle el otro, ¿no? Un montón de espacios. Y ya me dicen en qué afectó en la rugosidad. ¿Listo, chicos? Ya los dejo ir a su otra clase. Cuídense mucho. Sale, nos vemos, maestra. Igualmente. Bye.